Muy buenos días, les damos la bienvenida al podcast semanal de Meditación Bíblica. Les saluda Agustina Han desde México. No sé cómo le va en la meditación de Primera Epístola a los Corintios, una iglesia declarada como santa en los primeros versículos de capítulo 1, pero la realidad de ellos era muy diferente. Creo que esto es la diferencia de perspectiva entre Dios y nosotros, quienes somos hombres limitados. Es por esto, es necesario que cada día nos acerquemos a la palabra de Dios para ir renovando nuestros pensamientos y poder aprender la perspectiva de Dios. Hoy estoy con ustedes para poder presentar a nuestra hermana y colaboradora, Fátima León, quien nos estará compartiendo la reflexión de la primera epístola a los Corintios, capítulo 8, versículos 1 al 13. Deseamos que esta reflexión sea de provecho para todos nosotros. Gracias. Es un gusto poder compartir este podcast nuevamente con ustedes. Voy a darle lectura al pasaje a meditar en Nueva Traducción Viviente. Primera Epístola a los Corintios 8, 1 al 13. Ahora, con respecto a la pregunta acerca de la comida que ha sido ofrecida a ídolos, es cierto, sabemos que todos tenemos conocimiento sobre este tema. Sin embargo, mientras que el conocimiento nos hace sentir importantes, es el amor lo que fortalece a la iglesia. El que afirma que lo sabe todo, en realidad, no es que sepa mucho, pero la persona que ama a Dios es a quien Dios reconoce. Entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay solo un Dios. Puede que existan esos llamados dioses, tanto en el cielo como en la tierra, y algunas personas de hecho rinden culto a muchos dioses y a muchos señores. Pero nosotros sabemos que hay un solo Dios, el Padre, quien creó todo y vivimos para Él. Y hay solo un Señor, Jesucristo, mediante el cual Dios hizo todas las cosas y mediante el cual nos ha dado vida. Sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales. Entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos. No perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil, pues si otros te ven con tu conocimiento superior comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Así que, a causa de tu conocimiento superior, se destruirá un creyente débil por quien Cristo murió. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. Ya vamos meditando la mitad de la epístola a los Corintios. Tiene 16 capítulos y hoy estamos en el capítulo 8. Y antes de pasar a la reflexión de nuestro pasaje, quisiera mencionar que en la epístola encontramos de una manera sencilla 5 problemas. El primer problema que encontramos es acerca de las divisiones. Nosotros recordamos que algunos decían yo soy de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolos y otros de Cristo. En segundo lugar, encontramos la inmoralidad sexual. Por ejemplo, el de un hombre que había tomado la mujer de su padre. Y en tercer lugar, acerca de la comida, que era lo sacrificado a los ídolos. Y en cuarto lugar, el desorden en las reuniones. Y como quinto lugar, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Hoy vamos a abordar, conforme a nuestra lista, el problema 3, que es acerca de la comida, lo sacrificado a los ídolos. El problema aquí es que los corintios tenían duda si se puede comer lo sacrificado a ídolos o no. En ese tiempo, todo lo que se vendía en la carnicería
era carne sacrificada a los ídolos. Entonces el pasaje nos va a hablar de dos grupos, unos que tenían conocimiento, y lo vemos en el verso 10, que dice: pues si otros te ven con tu conocimiento superior, comiendo en el templo de un ídolo, ¿acaso no se sentirán alentados a violar su conciencia al comer un alimento que se ofreció a un ídolo? Y el otro grupo, Pablo lo llama los débiles, y eso nosotros lo vemos en el verso 9. Pero ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pero ante este problema, ¿cuál fue la respuesta de Pablo? Pablo les dice en el verso 4, entonces, ¿qué acerca de comer carne ofrecida a ídolos? Pues sabemos que un ídolo no es en verdad un Dios y que hay un solo Dios. Dice el verso 7, sin embargo, no todos los creyentes saben esto. Algunos están acostumbrados a pensar que los ídolos son reales, entonces, cuando comen un alimento que fue ofrecido a ídolos, lo consideran adoración a dioses verdaderos y violan su débil conciencia. Y en el verso 8, Pablo dice, es cierto que no podemos obtener la aprobación de Dios por lo que comemos, no perdemos nada si no lo comemos y no ganamos nada si lo comemos. Pablo está diciendo, un alimento no hará que el hombre esté más cerca de Dios o más lejos de Él. Esto nos hace recordar a Jesús en Mateo 15:11 cuando dijo, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, esto contamina al hombre. De una manera muy superficial vimos cuál era el problema. Ahora quisiera que viéramos el verdadero problema que está sucediendo en este pasaje y lo que la vida de los corintios refleja. En el verso 1 dice que el conocimiento envanece, pero el amor edifica. Se podría decir el conocimiento sin amor no sirve. ¿Por qué? Esto lo vamos a ver en 3 puntos. Primeramente, los corintios tenían conocimiento sin amor. Piensan en sí mismos, no le importan otras personas y menos lastimarlas. Son personas que no se preocupan por el crecimiento de la fe de otros creyentes. En segundo lugar, el conocimiento de los corintios les había cegado, les impedía ver con claridad a Dios. El conocimiento había ocupado el lugar de Dios. Por lo tanto, nos dice el verso 3, si alguno ama a Dios, es conocido por Él. Ellos no estaban reflejando que amaban a Dios, al no amar al prójimo y al dejar que el conocimiento ocupara el lugar de Dios. Ellos estaban amando más su conocimiento y no solo eso, sino tampoco estaban viviendo el verso 6, cuando dice que hay un solo Dios y quien creó todo y vivimos para Él. Ellos tenían otro Dios y vivían para ese Dios, que era su conocimiento. Y en tercer lugar, nosotros podemos ver en el verso 9, dice, ustedes deben tener cuidado de que su libertad no haga tropezar a los que tienen una conciencia más débil. Pablo les habla de su libertad. En realidad ellos se creían libres porque podían comer de lo sacrificado a los ídolos. Pero en realidad se habían vuelto esclavos de su conocimiento. Pablo en Romanos 6:16 dice esto, que uno se vuelve esclavo de lo que nos domina, de lo que nos controla. Ellos eran dominados por el conocimiento que los llevaba al pecado, como dice el verso 12. Cuando ustedes pecan contra otros creyentes al alentarlos a hacer algo que para ellos está mal, pecan contra Cristo. Ellos han vuelto a ser esclavos del pecado. De manera sencilla, vimos que el supuesto conocimiento de los corintios era sin amor. Ahora veamos a qué se refiere Pablo cuando dice que el amor edifica. El creyente que tiene amor muestra lo que dice el verso 3, que ama a Dios y es conocido por Él.
porque lo muestra amando a su prójimo. La persona que ama se va a preocupar por los demás, se va a preocupar por su fe, va a ayudar a los creyentes a que crezcan, y la persona que ama va a llegar a poner los intereses de la otra persona antes que los de ella, como lo muestra Pablo en el versículo 13. Y dice: por lo tanto, si lo que como hace que otro creyente peque, nunca más comeré carne mientras viva, porque no quiero hacer que otro creyente tropiece. ¿Por qué Pablo puede decir esto? Si lo que como puede hacer que otro creyente peque, no comeré carne jamás. Él puede decir esto porque su amor está en Dios, no en lo que come o su conocimiento, ni mucho menos en su propia satisfacción, sino está en Dios. Para él solo hay un solo Dios, y sabe que si él tiene algo es por ese Dios, de quien proceden todas las cosas, y que él fue creado para ese Dios. Y si ahora él podía tener vida, es por Jesucristo. Él está mostrando cómo se vive en los versos 3 y 6. El corazón de Pablo está lleno de amor hacia Dios. Pablo se siente completo en él. Por eso, si no puede comer carne, no importa, porque tiene lo mejor para él, que es Dios. Ahora quisiera que nos preguntemos lo que dice el verso 3 y el verso 6. ¿Estoy amando a Dios? Si usted dice que sí, ahora debemos preguntarnos si estoy poniendo los intereses de los demás antes que los míos. ¿Mis pensamientos son más para otras personas que para mí? La otra pregunta: ¿para mí solo hay un solo Dios, de quien proceden todas las cosas, y aún nosotros somos de Él? Para los corintios, su conocimiento ya se había vuelto su Dios. Ellos ya no veían con claridad. En usted puede que sea otra cosa, y piense cuidadosamente qué puede ser. Y yo le quiero dar un ejemplo. Si usted dice que si para usted hay un solo Dios y vive para Él, si yo le pregunto cuánto tiempo le dedica a su Dios y para quién vive, y usted me dice que no tengo tiempo, en realidad usted es quien sigue gobernando su tiempo y no Dios. Deseo con el corazón que nada de lo que Dios le ha permitido tener en esta tierra opaque a Dios, sea conocimiento, sea su trabajo, sea dinero, sea su familia, sea alguna enfermedad, sea algún problema, sea algún dolor. Que nada de estas cosas le quite el primer lugar a Dios, sino deseo que seamos como Pablo, con un corazón lleno del amor de Dios. Bendiciones. Damos gracias al Señor por su palabra y oramos para que el Señor nos acompañe con su poder, ayudándonos en obedecer en su voluntad. Esta epístola nos da muchas enseñanzas prácticas, pero debemos tener cuidado de no aplicarlas ignorando el contexto histórico y cultural de los primeros oyentes. Les invitamos a que puedan compartir este podcast con sus familiares, amigos y con todos sus contactos. Pueden visitarnos a nuestro canal de YouTube, Meditación Bíblica México, donde podrán encontrar las grabaciones de este último seminario que tuvimos en la Ciudad de México con el tema de los viajes de Pablo. En Facebook nos encuentra como Ministerio de Meditación Bíblica México y en Instagram como Meditación Bíblica MX. Deseando que la gracia y la paz de nuestro Dios los acompañe durante el resto de esta semana, nos despedimos hasta el próximo miércoles. Bendiciones.